¿Cuántos tienen hambre de la palabra en esta tarde? Gloria al Señor. Les voy a suplicar, hermanos, que por favor me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Daniel. Y vamos a leer en el capítulo 9, versículo 24 en adelante. We're going to read in the book of Daniel, chapter 9 and verse 24. And we're going to read a few verses from there. Gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente, Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el final. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. And after 62 weeks shall the Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora vamos a entrar, hermanos, ¿verdad? En esta tarde en profecía. We're going to go ahead and speak about prophecy in this day. Muchos de los cantos, hermanos, tenían que ver, ¿verdad?, con el regreso de Cristo. Y ciertamente, hermanos, Cristo viene pronto. Many of the songs that were being sung today had to do with the coming of Christ. And without a doubt, Christ is coming soon. Pero también nosotros, hermanos, debemos de estar al tanto en cuanto a la palabra para conocer los tiempos. And so we also need to be very vigilant with scriptures to understand the times and know what season we are in. Esta profecía, hermanos, es una profecía muy importante. This prophecy right here that we just read is a very important prophecy. Es más, para mí, en lo que el Señor me ha dado a mi entendimiento, esto es la base, hermanos, para poder entrar y entender las profecías. As far as I go, I believe that according to the revelation that God has given me, that this is the base to understand the prophecies that have to do with end times. Muchas veces, ¿verdad? Muchos quieren entender el libro de Apocalipsis
Pero lo que no entienden es de que para poder entenderlo, el libro de Apocalipsis realmente va de la mano con el libro de Daniel. A lot of people want to understand the book of Revelation, but the reality is that to be able to understand the book of Revelation, we also have to understand the book of Daniel. They go hand in hand. Y no solamente entender, hermanos, el libro de Daniel, pero también tenemos que tener, hermanos, lo que se le llama, a mí me gustaría tener, ¿verdad? Yo creo, a ver si no acabamos con este estudio, me gustaría traer mi computadora y poner una enseñanza visual, porque eso ayuda mucho. Pero tenemos que tener una línea de tiempo para saber en dónde va, ¿verdad?, cada versículo. And I think that it's very important when we have a visual learning. And hopefully we'll probably use the projector maybe next time. But a lot of the times it's very important that we actually show a timeline and put the verses where they go. Because without a base, without a timeline, we could grab one scripture and place it anywhere. And that's not how prophecy works. Sin una línea de tiempo, muchas veces podemos, hermanos, agarrar un versículo profético y lo podemos hacer caber en donde sea. Y así no trabaja la profecía. La profecía, hermanos, va marcando los tiempos. Y debemos de saber en dónde cada una va marcando su tiempo. Así que vamos a entrar, ¿verdad?, en esta enseñanza. Dice la palabra de Dios, hermanos, miramos que un ángel se le aparece a Daniel y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. We see right here that an angel appears to Daniel and he tells him 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Ahora, para poder entender esto también dentro de su contexto y entender, hermanos, lo que está pasando, debemos de entender el por qué, ¿verdad?, se le apareció el ángel a Daniel. And so, in order to be able to understand these verses within their context and understand what is actually going on, why did the angel appear to Daniel, it is important to understand what is going on. Ahora, sabemos, hermanos, que Daniel, ¿verdad?, él fue llevado en cautiverio a Babilonia. We know that Daniel was taken into captivity into Babylon with many, many Jews. Y él, hermano, sabía por medio de la palabra de Dios, por medio del profeta Jeremías, que Jeremías ya había profetizado que Judá iba a ser capturado por Babilonia. And so we know through the prophet Jeremiah that Judah was going to be captive in Babylon for 70 years. Y como se considera, hermanos, que Daniel para este tiempo que él estaba orando, se considera que ya estaba cerca de cumplirse los 70 años, o hay otros que piensan que ya se había pasado los 70 años. And so many consider that by the time that Daniel was praying, that 70 years had already passed. And others believe that it was very close. Either it was very close for 70 years to be fulfilled, or 70 years had already passed. Entonces miramos, hermanos, que en el principio del capítulo 9, miramos, hermanos, lo que dice Daniel en el versículo 2. And so we're going to read in the beginning of chapter 9, verse 2. Y dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the numbers of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Entonces él aquí, hermanos, él está mirando atentamente en la palabra de Dios, en el libro, ¿verdad?, específicamente de Jeremías. Y él está diciendo, yo sé que yo había leído que había 70 años que estaban determinados sobre Jerusalén. And so he's reading in the book of Jeremiah
Because he knows that he had already read that there was 70 years that were determined upon the city of Jerusalem. And so he was looking very attentively into that. Thank you, brother. It's just water. It's okay. Thank you, brother. Gloria a Cristo Jesús. Ahora vamos, hermanos, a considerar unos versículos en el libro de Jeremías, a lo que Daniel estaba mirando, hermanos. Y vamos a mirar en Jeremías capítulo 25, y vamos a leer, hermanos, el versículo 12. We're going to read the verses that Daniel was considering in the book of Jeremiah. And so we're going to look in Jeremiah chapter 29, verse 12. Gloria a Cristo Jesús. Jeremías capítulo 25, versículo 12 dice: y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre... Vamos desde el versículo 11. Dice: y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Jeremiah chapter 29, we're going to start actually in verse 11. And it says, and this whole land shall be a desolation and an astonishment. And these nations shall serve the king of Babylon 70 years. And it shall come to pass when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon and that nation, said the Lord, and their iniquity in the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. Ahora, esta no es la única profecía acerca, hermanos, del cautiverio de Judá. También tenemos Jeremías capítulo 29, versículo 10. And so we're going to also read Jeremiah chapter 29 and verse 10, which also speaks about the same thing. Y dice la palabra de Dios: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornarnos a este lugar. For thus said the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. Entonces miramos, hermanos, de que el profeta Daniel estaba mirando atentamente al libro de Jeremías, porque sabía, hermanos, que había 70 años que estaban determinados sobre el pueblo de Judá. And so we see that Daniel is looking into the prophet Jeremiah, into the book, right? And he's reading because he knows that there was 70 years determined upon Judah, upon the captivity in Babylon. Y entonces miramos, hermanos, de que se considera que para este tiempo, o ya estaban cerca para cumplirse los 70 años, o ya habían pasado, y él estaba interesado en saber, Señor, ¿qué es lo que va a pasar con mi pueblo? And so by this time it is considered that either the 70 years were already fulfilled or they were about to be fulfilled. And because of that, he started to pray and to seek the Lord, to see what was going to happen with his people. Y miramos, hermanos, que a causa de esto, miramos lo que dice la palabra de Dios cuando leemos en el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel. And so we're going to consider again, we're going to continue on with Daniel chapter 9 verse 3. Y dice Daniel: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego y en ayuno y silicio y ceniza. And I set my face upon the Lord God to seek by prayer and supplications and fasting and sackcloth and ashes. Entonces aquí miramos, hermanos, de que él está buscando una respuesta de parte de Dios. Él está buscando revelación, está buscando entendimiento, y a causa de esto dice que empezó a buscar el Señor en oración, en ruego y en ayuno. Él se empezó a humillar delante de Dios. And so we see that because he is seeking understanding, he is seeking revelation from God.
This is the way that he seeks God for revelation. He started to pray, and he started to fast, and he started to humble himself before the Lord. Y dice la palabra de Dios: y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. And I prayed unto the Lord my God, and I made my confession, and I said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and the mercy to them that love him and to them that keep his commandments. We have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled, and even by departing from thy precepts and from thy judgments. Ahora, lo interesante, hermanos, es de que el que está haciendo esta oración es Daniel. Y dice Daniel, él empieza, hermanos, confesando el pecado del pueblo. And so the interesting thing is that this is Daniel, and Daniel is praying unto the Lord, and he is confessing the sins of the people of Israel. And he is including himself in there. Él está actuando, hermanos, en esta oración como un tipo sacerdote, en la manera que él está orando e intercediendo por el pueblo. And so he's acting as a priest through this prayer in the way that he is interceding for the people of Israel. La palabra de Dios en cuanto a Daniel, hermanos, si no me equivoco, está en Ezequiel 14:14. El Señor, cuando le habla al pueblo de Israel y le dice que si juicio vendría sobre Israel, hubiera 3 hombres, si estuvieran estos 3 hombres, y habla de Job, de Noé y de Daniel. In Ezekiel 14:14, if I'm not mistaken, the word of God comes to Israel, and he's telling them that if there was these 3 men in their midst, and he's talking about Job, Noah, and Daniel, dice que si viniera el juicio de Dios, estos 3 y solamente estos 3 fueran salvos. Ni aunque estuviera la familia de ellos, dice, solamente estos 3 serían salvos. Y habla, hermanos, de la justicia de ellos, el testimonio de estos varones. And so we see that the Lord is starting to speak, and he's saying, if these 3 people were amongst you, Israel, and he's talking to the people of that time, he says not even their own family would be saved, but only these 3 men. And he's giving testimony of who these men are. Entonces sabemos que Daniel es un hombre de Dios, profeta de Dios, que en su tiempo, ¿verdad?, no fue hallado otro como él. And so we know that the prophet Daniel is a very revered prophet, someone that in his time there was nobody else like him. Pero cuando ora, se une al pueblo de Israel y le dice, Señor, hemos pecado. Se incluye él y dice, hemos pecado contra ti, Señor. But when he prays, he unites himself to the people of Israel, and he says, Lord, we have sinned. He doesn't say my people have sinned. He says we as a nation, because we are one nation, we have sinned against you. Hay veces, hermanos, que esta es una manera también de interceder. Hay veces, hermanos, que, ¿verdad? Cuando no todos en la familia, ¿verdad?, están caminando bien. Señor, perdónanos, aunque uno, ¿verdad?, ande haciendo lo mejor, pero si alguien más, incluyéndolo al otro, ¿verdad?, lo abrazamos diciendo, perdónanos, Señor, como familia. Perdónanos, Señor. And so this is a way to intercede sometimes, understanding that even if one is walking right, but we have someone that is not within the family, we start to pray unto the Lord, and we say, Lord, forgive us as a family. And by doing so, what we're doing is that we're reaching our own, and we're asking the Lord for mercy.
Y nosotros, hermanos, de la misma manera, es la manera de interceder también por la iglesia. Señor, perdónanos como iglesia. It's also a way that we intercede for the church as well, asking the Lord to forgive us as a church because we are one. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor Jesús? Y entonces, la razón por la cual, hermanos, miramos a Daniel orando y ayunando, esperando recibir revelación, y viene el ángel de Dios, ¿verdad? Y ahí es en donde le da esta profecía en el versículo 24 al 27. And so, as Daniel is seeking to understand the times, and he's seeking to understand the time that is being fulfilled upon his people, the 70 years that he read in the book of Jeremiah, he is praying and he's fasting and he's seeking revelation from God. And the angel of the Lord comes to him and he gives him this prophecy. Ahora dice, ¿verdad? Regresando al versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Ahora, esta profecía, hermanos, está directamente, ¿verdad?, asociada con el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. And so through this verse, we see that this prophecy is directly linked to the people of Israel and also to the city of Jerusalem. Y le dice que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, dependiendo de la traducción que tenga, puede decir para acabar la transgresión y concluir con el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. So we see that the word says 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression. This is after the 70 years, it's going to finish the transgression. It's going to make an end of sins, and it's going to make a reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and the prophecy, and to anoint the most holy. Todas estas cosas, hermanos, que se va a cumplir cuando se cumplan las 70 semanas. Todas estas cosas será, hermanos, una indicación de que se está entrando en un nuevo milenio, en el reinado de Cristo, en donde, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que reinaremos con Él por 1000 años. And so, all these things that are mentioned in this verse, they are going to be fulfilled when these 70 weeks are fulfilled. And when these 70 weeks are fulfilled, then we will enter. These things are going to be a sign that we are entering into the millennium, where we will reign with Christ for 1,000 years. Ahora, cuando miramos, hermanos, ¿por qué es que digo esto? Cuando dice la palabra de Dios que es para acabar la transgresión, está hablando para acabar con la transgresión de Israel. Luego dice para concluir con el pecado. En otras palabras, ya no va a haber pecado de la manera en la manera que está hoy. En el milenio, hermanos, cuando alguien peca, ¿verdad?, inmediatamente se va a traer a juicio aquello, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, y expiar la iniquidad. Ahora, cuando alguien, hermanos, había pecado en contra de Dios y no había una buena relación a causa del pecado, se tenía que traer, ¿verdad?, un sacrificio para volver a estar reconciliados con Dios. Y esto es para traer una reconciliación con Dios. And so, the Word of God says that it will be to finish the transgression, and it's speaking about the transgression of Israel, and to make an end of sins, meaning that there will be no more sin in the way that we have it today.
And then it says, and to make reconciliation with God for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and the prophecy, and to anoint the most holy. Dice, para traer la justicia de los siglos. Y aquí está hablando, hermanos, ¿verdad? De el reinado de Cristo en esta tierra. Muchas veces lo que sucede es de que cuando hablamos de profecía, muchas veces no se conectan con el Antiguo Testamento, y tenemos que entender, hermanos, que todo está conectado al Antiguo Testamento. Las cosas no nomás suceden por suceder, suceden, hermanos, porque ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y tenemos que estar entendiendo el Antiguo Testamento para entender qué es lo que está pasando en el futuro. And so a lot of the prophecies, a lot of the times we end up leaving the Old Testament behind, but we can't do that when it comes to prophecy, because prophecy is a fulfillment, right? When we speak about the fulfillment of prophecy, we're speaking of the fulfillment of that which was spoken in the Old Testament. So therefore, to understand what is happening in the New Testament, to understand the prophecies, we have to understand why it's happening and where was it spoken about it. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, dice para traer la justicia de los siglos. Y aquí está hablando, hermanos, ¿verdad? En su momento, acuérdense de que el Señor hizo un pacto con David, que le daría un hijo que se iba a sentar en el trono de David. Y esta es una profecía acerca de ¿quién? De Cristo. Está hablando de Cristo. And so this everlasting righteousness is going to be in the time of Christ, because there was a prophecy given to David that his son would sit on his throne, and that his kingdom was a kingdom that would never be destroyed. And it's speaking about Christ. And so miramos, hermanos, también en Daniel, que habla de 5 reinos, y el último reino es el reino de los santos. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria al Señor? Dice la palabra de Dios que el Señor, ¿verdad?, en una visión tomó una piedra, el cual representa a Cristo, y fue tirada a esta imagen que representaba los reinos de la tierra, cada cual en su tiempo. Y esta piedra destruyó esa estatua y se convirtió en una montaña que cubrió toda la tierra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque ese es el reino, hermanos. Ese es el reino de nuestro Cristo. Ese es el reino de los santos. Alabado sea su santo nombre. And so we see that in the book of Daniel, there is this prophecy where the Lord speaks, and he says that there was a rock that was thrown, and this rock represents Christ, and it was thrown to the image, where this image represents the 4 different nations that ruled in their time, but that they were destroyed by this rock, which is Jesus. And this rock became a mountain, which is the church, and it's covered the whole earth. And it's speaking about the kingdom of the saints. Hallelujah. Y dice, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Quiere decir, hermanos, que cuando todo esto se cumpla, se van a cumplir todas las profecías y las visiones. Y entonces dice que se ungirá, ¿verdad?, al santo de los santos. Y en el griego, o más bien aquí en el hebreo original, hay una confusión, porque no está, no saben ellos hasta el día de hoy exactamente a qué se refiere. Unos dicen que se refiere a Cristo, y otros dicen que se refiere a Jerusalén en la manera que está escrito. And so we see that the word says that this is, when these 70 years have passed, it will seal up the vision and the prophecy, meaning that all the visions and the prophecies will be fulfilled. And then after that, it says, and
to anoint the most holy. And in Hebrew, the way that it is written, there's many that until today they don't understand whether it's speaking about Christ or it's speaking about Jerusalem in the way that it was written in the original Hebrew. Pero luego, hermanos, después da esta profecía y dice en el versículo 25, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks and 62 weeks, and the street shall be built again, and the wall even in troublous times. Toda esta profecía de las 70 semanas está dividida en 3 partes. This whole prophecy of the 70 weeks is divided into 3 parts, and that's why I would like to have a visual, because a visual really helps, and hopefully we could do that in the next study. But it's divided in 3 portions or sections. Está dividida esta profecía en 3 partes. La primera parte dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa es la primera parte. Desde la salida de la palabra, la orden del rey, ¿verdad? Para edificar a Jerusalén. So, desde que sale la palabra o el mandamiento hasta la restauración de Jerusalén, se profetiza que van a ser 7 semanas, 7 por 7, 49 años, ¿verdad? And so we see that it says, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. So that's the first part. It is 7 weeks, which is 7 times 7, 49 years. And it's saying it will start from the going forth of the commandment to restore Jerusalem, but from the going forth of the commandment until Jerusalem is completely rebuilt, it will be 49 years. Amen. Y dice, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. And so it says, and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince. Ahora, la otra parte, el otro tiempo es desde que Jerusalén es restaurada hasta el Mesías. Son 62 semanas. 62 por 7, si no me equivoco, son 434 años. And so, the second part of this prophecy is from Jerusalem being rebuilt until the coming of the Messiah is going to be 62 weeks. 62 times 7 is 434, if I'm not mistaken. Y por esta razón, hermanos, los escribas y los fariseos estaban atentos a la venida de Cristo. Ellos sabían, hermanos, más o menos el tiempo en que Cristo iba a venir. And so the scribes and the Pharisees, they knew more or less the time when Christ was going to show up. Por eso por eso los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron, hermanos? Mandaron judíos con Juan el Bautista. That's why the scribes and the Pharisees, they sent Jews to John the Baptist. ¿Y qué le dijeron? ¿Eres tú el Cristo? Are you the Christ? ¿Por qué le dijeron eso, hermanos? Porque conforme al tiempo que ellos estaban, hermanos, calculando y esperando al Mesías, sabían que el tiempo estaba cerca. Y ellos estaban esperando al Mesías. Ellos, hermanos, conocían la profecía y fueron y le dijeron, ve y dile a ver si este es al que estábamos esperando. ¿Eres tú el Mesías? Pero dice la palabra de Dios que Juan el Bautista dijo, no, yo solamente soy la voz que clama en el desierto, y con esa palabra
Con esa palabra, ellos que eran escribas y fariseos tenían que entender, oh, este es el que viene antes del Mesías. Este es el que está preparando el camino. Quiere decir que el Mesías ya viene. El Mesías ya está pronto para venir. Alabado sea su santo nombre. And so, what ended up happening is that when they asked him, are you the Messiah? Because they were counting the time, they were counting the prophecy. He said, no, I am not the Messiah. And when they asked him, well, what do you say about yourself? He said, I am the voice that speaks in the wilderness, prepare the way for the Lord. And with that, with them understanding the word of God, understanding prophecy, they knew that he was the one that was preparing the way for the Lord. They should have known, okay, the Lord is at hand. The Lord is coming. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando le dan ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. And after three score is 320s, which is 60, and then 2 weeks, 62 weeks. After three score and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Aquí, hermanos, simplemente nos está marcando el tiempo. Dice que cuando pasen las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. And so right here, what it's doing, it's marking time. And it's saying after the 62 weeks, the life of the Messiah will be cut off. But it says, but not for himself. In other words, he didn't die for himself. Who did he die for? For us. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Pero dice, después de eso, dice, y no por sí. En otras palabras, que Él no murió por Él mismo, sino que Él murió ¿por quién? Por nosotros. Y dice la palabra de Dios, está marcando el tiempo. Quiere decir que cuando murió Cristo, ¿cuántas semanas pasaron? Se cumplió las 72, la segunda parte, pero 7 semanas. 7 y 62. ¿Son cuántas semanas? 69. ¿Cuántas semanas faltan? Una semana, 7 años. And so that means that by the time that Christ died, the second part of the prophecy was fulfilled 62 weeks, meaning that 7 weeks passed and then another 62, in total of 69 weeks. Meaning that now we are waiting for the last week, the famous last week of Daniel. Aquí es en donde entramos, hermanos, en la famosa última semana de Daniel. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo? Okay. Vamos a trabajar en eso. Luego dice la palabra de Dios. Y el pueblo, aquí tienen que poner un poquito de atención. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, and the people of the prince that shall come. Vamos a leerlo completo. Síganme aquí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Aquí está hablando, hermanos, de el pueblo. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, el que va a destruir la ciudad y el santuario no va a ser el príncipe todavía. Está hablando del pueblo de un príncipe que ha de venir. Ok, eso es importante y ahorita vamos a hacer la conexión. And so it says that the people of the prince that is going to come, and so it's speaking about the people.
right? It's speaking about the people that's going to destroy the city and is going to destroy the sanctuary, right? It's not talking about the prince yet. It's saying the people of a prince that shall come. Ahora, acuérdense que para este tiempo que se le está profetizando a Daniel, no hay templo, hermanos. El templo estaba destruido. Y esto, hermanos, es una indicación de que el templo iba a ser reconstruido otra vez. And so one of the things that we need to consider is that by the time, oh Lord Jesus, time's already running out. Actually, it's already up. It's talking about that by the time that this prophecy was given to Daniel, right? By the time it was given to Daniel, there was no temple. It was destroyed by the Babylonians. But this is a reference that the temple was going to be rebuilt again. Ahora, después de la muerte de Cristo en el año, esto es ya no conforme a la palabra, pero conforme a la historia que está marcado. En el año 70 después de Cristo, ¿quiénes fueron los que vinieron a destruir a Jerusalén, hermanos? According to history, this is not now according to the Bible, but according to history, this is marked in history. According to history, in 70 AD, after Christ, after his death, who came to destroy the city and the temple? Los romanos. Amén, hermana. Amén. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque ahí la palabra dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahora, con la historia sabemos que los romanos vinieron a Jerusalén, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Y este príncipe que ha de venir está conectado ¿con quién? Con Roma, con los romanos. And so the reason why this is important is because the word of God says, right, that the prince of the people that is to come, right, that means that if the Romans destroy the city, the prince is going to come out of where? Out of Rome. It's going to come out of Rome. Okay. Y dice la palabra de Dios, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será atalada con asolamiento. And the end thereof shall come with a flood, and unto the end of war desolations are determined. ¿Cuántos me pueden aguantar otros 15 minutos, hermanos? Amén. Ahora vamos a entrar en el versículo 27, and we're going to go into verse 27. Y dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Ahora, ¿quién es el que va a confirmar esta semana? Who is the one that is going to confirm this 1 week with many? El anticristo. ¿Cómo sabemos? Por el versículo anterior, ¿qué dice? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablando del anticristo. ¿Verdad? Va a venir y en otra semana va a confirmar el pacto con muchos. And so, how do we know it's the Antichrist that is going to come to confirm the covenant with many? It's because the verse before that, it speaks about the people, or the prince of the people. Right? And this prince is the Antichrist. And he's saying that the Antichrist will come and he will confirm the pact for 1 week. Quiere decir, hermanos, que cuando inicie la última semana va a estar marcado por el anticristo haciendo un pacto con muchos. Este es el inicio de la última semana. And so this means that the Antichrist coming and making a covenant with many, this is what actually marks the beginning of the last week of Daniel.
En las profecías anteriores de las 7 semanas y las 62 semanas está marcado con el principio y con el fin, pero también de la misma manera al final, la última semana está marcando el tiempo. Esa es la manera en que va a iniciar la última semana, con un pacto que el anticristo va a hacer con muchos. Amén. And so in the other portions where we divided these 70 weeks, we have a beginning and we have an end of each time that was divided. And it does the same thing right here, and it's saying that the last week, the initiation of this last week, it's going to start with a covenant that the Antichrist is going to be doing with many. Okay. Ahora dice la palabra de Dios: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation of that determined shall be poured upon the desolate. Entonces va a ser, hermanos, un pacto por 7 años. The Antichrist is going to come and he's going to make a covenant for 7 years. What kind of a covenant? ¿Qué tipo de pacto va a ser el anticristo, hermanos? Amén. Vamos a mirar esos versículos de ese pacto de paz, ¿verdad?, en la siguiente enseñanza. Pero el anticristo va a venir y va a hacer un pacto con muchas naciones, un pacto de paz de 7 años, ¿verdad? And so we know that this pact, according to scriptures, which we don't have time to get into them right now, but this pact is a pact of peace that the Antichrist is going to be doing with many nations. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que a la mitad de la semana, ¿cuánto es esa mitad? 3 años y medio. So he says that in the middle of the week, or the middle of 7 years is 3 years and a half. Que a la mitad, hermanos, de la semana, a los 3 años y medio, dice que hará cesar el sacrificio y las ofrendas. And so he's saying that the word of God is saying that at the mark of 3 years and a half, he is going to come into Israel and he's going to make the sacrifice stop. Ahora esto es importante, ¿por qué? Porque otra vez está haciendo una indicación que para este tiempo va a haber templo. ¿En dónde, hermanos? En Israel. ¿Hay templo ahorita en Israel? ¿Qué está esperando el pueblo de Israel? Están esperando, hermanos, ¿verdad?, que se abra la puerta. Y se están preparando ya con sacrificios. Están entrenando gente, hermanos, ¿verdad?, que están marcados dentro de la tribu de Leví para poder entrar, hermanos, y empezar una vez más los sacrificios. Y si estamos atentos con el pueblo de Israel, hermanos, ellos ya se están preparando. Ellos ya están enseñando a sus pequeños hermanos en sacrificios, porque esto es algo que va a acontecer y el Señor está preparando el camino porque las cosas se acercan. El fin de todas las cosas se acercan. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. And so, if the Antichrist is going to come and he's going to make the offering stop, we know that the Jews only sacrifice and worship where? In the temple. But we know that there is no temple in Jerusalem right now. This means that by the time that the Antichrist comes, there's going to be a temple. There's going to be a temple. And so the people of Israel, they're waiting, and they know that the time is coming. And they're preparing their people, and they're preparing people from the tribe of Levi. And they're starting to exercise themselves and learn how to make proper sacrifices according to their law. And so we know that the time is coming near. The time is near. The Lord will come as he promised.
Alabado sea su santo nombre. Ahora, vamos a tratar de prepararnos bien para la siguiente enseñanza. Pero miramos, hermanos, que hay 7 años y se marca un tiempo a la mitad. And so we know that there's 7 years and then we have a mark in the middle, 3 years and a half. Y cuando empezamos a leer, hermanos, en diferentes partes de la Biblia, en Daniel y en Apocalipsis, vamos a ver muchas veces 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio. Y tenemos que entender en qué parte va esos 3 años, si al final o al principio. Y cuando empezamos a poner todo en su orden, hermanos, empezamos a ver un poquito más claro el tiempo de línea y lo que está sucediendo. Pero cuando no hay una base, podemos poner estos 3 años acá y estos 3 años allá y hacemos, ¿verdad?, un menudo. Ya me está dando hambre. Pero bueno, eso es importante, hermanos, porque lo encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a mirar, hermanos, algo interesante que yo antes no entendía y no había visto. Muchas veces pensamos que cuando el anticristo apareciese, inmediatamente va a ser persecución de los santos. Bíblicamente no. Bíblicamente dice la palabra de Dios que se le dará potestad. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 7 años. Conocen su Biblia. 3 años y medio. Esto quiere decir, hermanos, que declarará la guerra abiertamente a los judíos y a los cristianos. ¿En qué tiempo? Los últimos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Él viene, hermanos, como un imitador. Viene imitando ¿a quién? A Cristo. Su ministerio de Jesucristo, ¿cuánto tiempo fue? 3 años y medio. 3 años y medio. And so we see that in the Word of God, the Antichrist was given permission to fight against the saints and to overcome them for 3 years and a half. And we have to understand that that's the later 3 years and a half, not the beginning, the later 3 years and a half, because he is imitating Christ, because Christ's ministry was a ministry of 3 years and a half. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Pero le damos gloria al Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña cómo termina todo. Y nosotros salimos venciendo. Amén. No importa, hermanos, que esta carne tenga que sufrir. Nosotros vamos a estar, hermanos, encontrándonos con nuestro Creador, con nuestro Mesías. Alabado sea su santo nombre. Y va a ser un tiempo de gloria para nosotros. Es como cuando, hermanos, alguien graba un juego de fútbol y no lo ha visto, pero ya sabe, ¿verdad?, que este equipo va a ganar. ¿Y qué tal si en esos últimos minutos, hermanos, el otro equipo mete un gol? No importa, ¿verdad? Uno no se preocupa porque sabe que el otro equipo tiene que meter otro inmediatamente. Porque ya sabe cómo va a terminar las cosas. Así, de la misma manera, hermanos, así trabaja la profecía para nosotros. Es para darnos ánimo, hermanos, que la victoria es para el pueblo de Dios. Es de que el reino de Cristo va a estar en esta tierra y va a gobernar por 1000 años. Alabado sea su santo nombre. Y nosotros vamos a estar con nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero hasta ahí, hermanos, vamos a terminar, porque si me dan tiempo, hermanos, yo sigo. A mí me encanta, ¿verdad?, la profecía, me encanta este tipo de enseñanzas, ¿verdad?, pero en orden y en su tiempo. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, para la siguiente enseñanza. Alabado sea su santo nombre.